Continuamos con más de nuestra sección de entrevista acá en Primera Página, en vivo y directo desde el Estado de Aragua, en compañía del diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, y en el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire que era con respecto a esas declaraciones que también dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, en basar la revolución económica, como él lo denomina, del país en la producción del campo. Las tierras del país están productivas, están listas como para que esto se logre. Venezuela tiene 900.000 kilómetros cuadrados de territorio, 90 millones de hectáreas. De eso, alrededor de 30 millones de hectáreas están dedicadas a la producción ganadera, a la producción agrícola. Ahora, en los últimos años ha habido un problema que ha afectado la producción nacional de alimentos y materias primas. Es el problema de la inseguridad jurídica. A partir de la promulgación de la ley de tierra, luego con los decretos zamoranos y luego con políticas de expropiación, confiscación y toma forzosa de tierras y empresas agroindustriales, se vio afectada la seguridad jurídica y esto redundó en una caída de la producción. Al día de hoy, se estima que alrededor de 4 millones de hectáreas fueron afectadas, pero también empresas agroindustriales, torrefactoras de café, procesadoras de leche, mataderos bovinos, plantas incluso de procesamiento de pescado, centrales azucareros. Y al día de hoy, estas empresas y las tierras que se afectaron están o no productivas o a una capacidad de producción por debajo de su rendimiento esperado. Esto tiene que ser revertido. No podemos continuar el proceso de confiscación, de expropiación. Hay que rescatar el principio de propiedad establecido en la Constitución, resarcir a los propietarios legítimos de esas unidades de producción que fueron afectadas y estimular la producción nacional de alimentos y materias primas de forma tal que Venezuela vuelva a ser en su agricultura una economía productiva. Diputado, 4,5 millones de hectáreas han sido intervenidas, invadidas, expropiadas durante el gobierno bolivariano. De estos 4,5 millones de hectáreas, solo 50.000 están produciendo esto, según Fedenaga. ¿Existe actualmente terrenos con estas condiciones? ¿Cuáles son los números que usted maneja? Y usted dice que se deben parar todo lo que tiene que ver con las expropiaciones e intervenciones. Sin embargo, ¿el gobierno bolivariano está consciente de esto? Esperemos que esta experiencia negativa sea subsanada y nunca más vuelva a ocurrir en Venezuela. Más de 4 millones de hectáreas afectadas y me atrevo a asegurar que en la mayoría de esas unidades de producción los niveles de producción y productividad han caído. Pongamos algunos ejemplos. Lo que sucedió con el hato Charcote, la Marqueseña, la Vaca. Lo que sucedió con las 20.000 hectáreas que se afectaron en el sur del lago de Maracaibo cuando aquel 17 de diciembre del 2010, un ministro de Agricultura con una pistola al cincho tomó de manera compulsiva 47 unidades de producción, no debe suceder nunca más en Venezuela. Allí en el sur del lago había unidades de producción como la Hacienda Bolívar, 5.500 hectáreas, que producían cerca de 4.000 animales al año para matadero. Hoy en día está en niveles de producción prácticamente inexistentes. O la unidad de producción Olla Grande, 680 hectáreas de plátano totalmente tecnificadas que sacaban 30 pesadas de plátano, 300 pesadas de plátano semanales, hoy en día está en niveles también improductivos. De forma tal que esto que ha sucedido en el campo venezolano es una experiencia para no repetir. Y aquí en el estado de Aragua, aquí tenía su sede la principal empresa proveedora de insumos para el sector agrícola, Agroisleña. Cuando aquel 3 de octubre se anuncia la expropiación de Agroisleña eran 3.000 empleos directos, presencia en 20 estados del país, 18.000 clientes, provisión de semillas, sistemas de riego, maquinaria, financiamiento, compra de cosecha, y lo que sustituye a Agroisleña, que fue Agropatria, no dio los resultados que se habían establecido y se le causó un profundo daño a la Venezuela productiva. Pasemos esa página, la página de los errores que se cometieron con las confiscaciones de tierra y de unidades de producción.
Vayamos a garantía plena de la propiedad en el campo, vayamos a un proceso de resarcir los daños que se causaron y enrumbemos el país hacia la producción de alimentos. Yo lo decía, nosotros podemos importar menos y producir más y estar plenamente autoabastecidos en cereales como arroz y maíz, en proteínas como carne, pollo, huevos y cerdos, en caña de azúcar y en el procesamiento de azúcar podemos pasar casi al autoabastecimiento. Igualmente en café, en donde ha disminuido la producción. Esto requiere, repito, pasar la página de los errores que conllevaron a hacer frágil la propiedad en el campo, la seguridad de bienes y vida, mejorar la infraestructura, garantizarle a los productores y al procesamiento agroindustrial precios rentables y yo soy optimista en cuanto a que Venezuela puede producir y garantizarle a los consumidores acceso pleno a los alimentos a precios asequibles. Diputado, hay mucha participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Les vamos a leer una de ellas, por ejemplo, @William Musk pregunta y dice: la vialidad agrícola está destrozada y el INDER no da soluciones. Descentralicen estos servicios. ¿Usted qué responde al usuario William Muscus? Sí, William Muscus es un colega médico veterinario que trabaja en el estado Falcón. Los saludo y saludo a todos los colegas médicos veterinarios. Se ha deteriorado la infraestructura, la vialidad, los sistemas de riego y de drenaje, entre otros aspectos. A pesar de que hemos tenido en estos años ingentes recursos fiscales, tanto por la renta petrolera como por la recaudación fiscal. Todo esto lleva a un esfuerzo mancomunado de aumentar la producción, poner metas de producción y de productividad y seguir en este camino de diálogo y entendimiento. Nosotros estamos hoy en día haciendo este programa en el estado Aragua. El estado Aragua es el estado con mayor diversidad agrícola y agroindustrial del país. Aquí en Aragua hay caña de azúcar y procesamiento de la caña de azúcar. De hecho, cerca del 10% de los 6 millones de toneladas de caña que se producen en el país salen de acá, del estado Aragua. Aragua es productor de leche y de carne, de cereales. Aragua es productor de verduras y hortalizas en la colonia Tovar o en el sur, en el municipio Urdaneta, en Barbacoa. Aragua alberga el plantel avícola y porcino, tal vez el más importante del país. En Aragua hay mataderos avícolas, hay plantas procesadoras de cerdo, mataderos bovinos. En Aragua hay las principales escuelas de enseñanza agropecuaria, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Agronomía, la Escuela de Peritos Agropecuarios del Mácaro. Y esto de Aragua se repite en muchas partes del país, en Portuguesa, en Guárico, en Zulia, de forma tal que nosotros tenemos en Venezuela las condiciones para producir más e importar menos. Diputado, agradecemos su intervención el día de hoy en esta sección de entrevista de Primera Página y nosotros de esta manera vamos a devolver el pase a los estudios de Primera Página allá en Caracas. Así es, Yajaira, muchísimas gracias. Yajaira Alcubillas desde el Parque Las Ballenas en el estado Aragua, junto al diputado Irán Gaviria por estar el día de hoy en Primera Página. Nosotros hacemos...